El circuito RLC serie es un circuito que está compuesto por dos elementos que almacenan energía, un inductor y un capacitor. Al estar conectados en serie, la corriente es la misma en todos los componentes de este circuito. Si se tiene una fuente de alimentación constante, podemos obtener estas ecuaciones por medio de la ley de tensiones de Kirchhoff. La tensión en la resistencia más la tensión del inductor más la tensión del capacitor es igual a la tensión de la fuente. Se sabe que la tensión en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo, y que la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Sustituyendo estas dos ecuaciones en la ley de tensiones de Kirchhoff, se obtiene esta ecuación, donde BR es IR, BL se sustituye de aquí arriba y BC se mantiene igual, porque vamos a analizar la tensión en el capacitor. Ahora, sustituyendo el valor de la corriente del capacitor, que es la misma que fluye en todos los componentes, se obtiene esta ecuación, donde sustituimos I por esta parte y de nuevo I en la derecha. Ahora se tiene una derivada doble, que si se desarrolla se llega a esta ecuación. Si se sustituye esta ecuación por la notación de Newton, donde V dos puntos es la segunda derivada de la tensión en el capacitor y V punto la primera derivada, se obtiene esta ecuación, que si se despeja la derivada de mayor orden, se obtiene este resultado de una ecuación diferencial de segundo orden, donde la tensión en el capacitor en el instante cero es una constante dada y el valor de la derivada de la tensión en el capacitor en el instante cero se obtiene con esta ecuación, 1 sobre la capacitancia por la condición inicial de corriente en el inductor. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden que se puede resolver analíticamente o también se puede resolver de forma numérica. Al ser un sistema de segundo orden de esta forma, x2 puntos t más a1 x punto de t más a0 x de t igual a b por una constante, se va a tener una respuesta de diferente comportamiento dependiendo del polinomio característico de esta ecuación diferencial, donde el polinomio característico es s cuadrada más a1s más a0 igual a 0. Donde este polinomio característico se puede expresar de esta forma: s cuadrada más 2i omega n por s más omega n al cuadrado, siendo g el coeficiente de amortiguamiento y omega n la frecuencia natural. Los sistemas de segundo orden tienen el siguiente comportamiento. Dependiendo del valor del coeficiente de amortiguamiento, la respuesta va a ser de la siguiente forma. Cuando g es mayor que 1, se tiene el caso sobreamortiguado, siendo una respuesta parecida a la de un primer orden. Pero esta función es la suma de dos exponentes que cada uno tiene un coeficiente negativo. Otro caso es el caso críticamente amortiguado. Cuando g es igual a 1, se tiene una respuesta muy similar. Además, las soluciones para este caso del polinomio característico son raíces reales repetidas, mientras que en el caso de g mayor que 1 se tienen raíces diferentes, pero reales. Y el tercer caso es cuando g está entre 0 y 1, es el caso subamortiguado, donde la respuesta es con oscilaciones. Al llegar a la referencia se tienen oscilaciones. Así que en el circuito RLC serie, el polinomio característico estaría dado por s cuadrada más r sobre l por s más 1 sobre lc. Esto tiene que ser igual a 0. De donde se pueden igualar los coeficientes r sobre l con 2g omega n y 1 sobre lc con omega n cuadrado. De estas dos ecuaciones se obtiene que omega n es igual a 1 sobre lc raíz cuadrada y g se obtiene del despeje de esta ecuación, donde se llega al siguiente resultado: r sobre 2 por la raíz cuadrada de c sobre l. Por lo tanto, dependiendo del valor de este coeficiente de amortiguamiento,
se va a tener una de estas respuestas, ya sea sobreamortiguado, críticamente amortiguado o caso subamortiguado, en función de los valores de la resistencia, del capacitor y del inductor. Ahora, para analizar el circuito RLC paralelo, se tiene una fuente de alimentación de corriente constante, una resistencia, un inductor y un capacitor, todos conectados en paralelo. Entonces se tiene una corriente en la resistencia, una en el inductor y una en el capacitor. Ahora lo que es de interés es conocer la corriente que fluye en este inductor. Haciendo el análisis de este circuito se puede llegar a la siguiente ecuación diferencial de segundo orden, que está en función de la corriente en el inductor. En este caso, la condición inicial de la corriente en el inductor es IL0 y la derivada de la corriente en el inductor en 0 es igual a 1 sobre L por BC0. Esto es necesario para resolver la ecuación diferencial. Pero para analizar su polinomio característico y saber si se va a tener una respuesta sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada, se analiza el polinomio característico de esta función, siendo S cuadrada más 1 sobre RC más, por S más 1 sobre LC. Esto es igual a 0. Nuevamente, igualando los coeficientes del polinomio, se tiene que 2i omega n es igual a 1 sobre RC y omega n es igual a 1 sobre LC. Despejando se obtiene que la frecuencia natural es la raíz cuadrada de 1 sobre LC, mientras que el coeficiente de amortiguamiento está dado por el despeje de esta ecuación, donde se obtiene como resultado que J es igual a 1 sobre 2R por la raíz cuadrada de L sobre C. Nuevamente se puede saber qué tipo de respuesta se va a tener en el circuito en función de los valores de R, L y C.